Después puedo seguir yo, es que mi internet es un poco malo y no sé, tengo miedo de que se me caiga. Claro, Jaime, igual si los compañeros están de acuerdo, de una, pues para que no nos vamos a quedar, porque por aquí también va a caer un aguacero durísimo y Entonces, entonces es después de Jaime importante. sigo yo porque yo seguía detrás de la otra chica. Yo te Dale. cedo mi turno, Jaime. Vale, muchas gracias, Luz. Gracias. ¿Empiezo, profe? Sí, sí, dale. Bueno, bueno, el tema que elegí fue evaluación e intervención de la disgrafía. Entonces, dale. Para comenzar, pues, ¿qué es la disgrafía? Esta, pues, es un trastorno, un retraso en el desarrollo y aprendizaje de la escritura, concretamente en la recuperación de la forma de las letras y las palabras. Esta dificultad se manifiesta más que todo en la escritura libre, el dictado y la copia, afecta la grafía y por lo tanto pues se hace patente cuando el niño realiza el trazado de los signos gráficos. Este trastorno pues empieza a manifestarse después de iniciarse el periodo de aprendizaje y pues por ello esta dificultad se hace evidente en aquellos alumnos que ya han superado los 7 años de edad. Existen algunos autores, pues dicen que hay dos tipos de disgrafía, las adquiridas y las evolutivas. Las adquiridas son las que afectan a personas que en un inicio aprendieron a escribir adecuadamente, pero que han perdido estabilidad pues debido a un traumatismo o a un accidente cerebral. Y están las evolutivas, que son dificultades en el aprendizaje de la escritura sin haber una razón aparente que justifique dicha dificultad. Otros autores señalan que existen otros tipos de disgrafías, pásala porfa, como son la disgrafía fonológica, que esta pues es una dificultad en la ruta fonológica y el fallo en el uso de la conversión fonema-grafema. Entonces, el individuo presenta problemas en la escritura, por ejemplo, de pseudopalabras, en las palabras que son poco familiares y en las palabras que son fonéticamente parecidas. Entonces, por ejemplo, el niño puede escribir la ñ por la doble L o la P como la T y producir, por ejemplo, uniones o fragmentaciones, como por ejemplo para escribir seriamente, puede escribir serenamente, entre otros errores. Las alteraciones pues se dan en los retrasos en el desarrollo fonológico, el mal conocimiento, aplicación o automatización de las reglas de conversión fonema-grafema y las deficiencias en el ensamblaje de unos grafemas con otros en la escritura de sílabas y palabras. Está el otro tipo que es la superficial, que esta ya afecta la ruta ortográfica o visual. Esto quiere decir que pues no tienen grabada la forma de las palabras y pues al presentarse el fallo en esta ruta, entonces se dan problemas en de recuperación en la memoria, pues porque no tienen grabada la forma de las palabras. Entonces, por lo mismo no pueden recuperar posteriormente estas. Esas dificultades de recuperación pues se dan en palabras homófonas, es decir, aquellas que suenan igual pero se escriben diferente. Entonces, los niños pueden tener constantes errores de ortografía, como por ejemplo cambiar la B por la V, o la escritura lenta de palabras. Las alteraciones que se presentan en estas son los problemas de procesamiento visoespacial, que está pues implicado en el almacenamiento de la forma correcta de las palabras, la ineficiente automatización de los procesos de recuperación visual y los deficitarios recursos de atención y memoria visual. Otro tipo de disgrafía es la mixta o profunda. Pásala, por favor. Esta se da, existe una dificultad en ambas vías, tanto en la fonológica como en la visual. Entonces, las alteraciones que se presentan en estas, pues son las operaciones que están implicadas en estos ambos procedimientos, la automatización de los procesos de recuperación visual y fonológica, los recursos cognitivos de atención y memoria. Entonces, los errores más frecuentes que se presentan en este tipo de disgrafía son, por ejemplo, cuando van a escribir palabras desconocidas o difíciles, cuando también existen palabras que al escribir pues se escriben de una manera y se pronuncian de otra,
tienen escritura lenta, hay errores en pseudopalabras y también pueden hacer inversiones. Y por último está la disgrafía motriz, que esta pues es una dificultad en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente, que está ligada pues a una inmadurez en el desarrollo de la motricidad fina, como por ejemplo entonces hay lentitud, hay movimientos gráficos disociados, el manejo incorrecto del lápiz, una postura inadecuada al escribir, entre otras. Bueno, existen algunas causas de la disgrafía, entonces pues según el autor Pujals afirma que existen 4, que son problemas físicos, como por ejemplo pues en el sentido de la vista o del oído. También puede ser por malos hábitos, como una postura incorrecta al escribir o una mala prensión del lápiz. Problemas madurativos, como por ejemplo cuando el niño pues no ha adquirido los prerequisitos de la lectoescritura, cuando este no ha llegado a una edad suficiente en la que pues uno se dé cuenta de que ya sabe leer o escribir. O también en la coordinación motora, coordinación ojo-mano, la discriminación de las formas y la percepción del espacio, que pues el niño todavía no ha alcanzado como la suficiente madurez para este tipo de cosas. Y problemas socioafectivos. Otros autores pues también mencionan que existen otros factores que pueden provocar este trastorno de escritura, como por ejemplo las dificultades de lateralización, que pues los trastornos más frecuentes son el ambidestrismo, o niños que siendo diestros o zurdos pues lo son de una forma débil o poco definida. También existen los trastornos de deficiencia psicomotora, que son niños con perturbaciones en el equilibrio o la organización cinética, niños con motricidad débil, niños inestables o con motricidad alterada. Otros trastornos, por ejemplo, de esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices. Entonces, en estas se diferencian los trastornos de organización perceptiva, que pueden ser pues la incapacidad del niño de percibir adecuadamente los objetos, por ejemplo, que confunde figura con fondo o tiende a hacer inversiones o omisiones. Los trastornos de estructuración y orientación espacial, pues estos son que presentan una dificultad a la hora de reconocer nociones espaciales sencillas, como por ejemplo derecho-izquierda, arriba-abajo, y esto se da en su propio eje corporal. Los trastornos del esquema corporal, pues que es la dificultad en el reconocimiento del esquema corporal, el cual pues altera la escritura, el nivel del soporte del lapicero, de la postura corporal, el grafismo lento, entre otros. Y está el trastorno de expresión gráfica del lenguaje, que también se denomina tartamudeo gráfico, el cual se manifiesta por una escritura con numerosas tachaduras y repeticiones innecesarias. En la evaluación, entonces, tenemos que pues para la evaluación de la disgrafía se pueden utilizar pruebas y se pueden tener en cuenta actividades y procedimientos que analicen pues los procesos que están como inmersos dentro de la escritura y la composición de esta. Entonces, dentro de algunas pruebas o dentro de algunas evaluaciones, pues se evalúan los procesos motores, que estos son pues el conocimiento de los patrones motores de las letras, la coordinación grafomotora. Entonces se puede comparar la escritura espontánea frente al dictado y la copia. Se puede evaluar la coordinación visomotora. En esta pues se pueden realizar como tareas de copia o de dictado de letras o palabras. Y allí pues se analiza entonces las asociaciones que hace entre mayúsculas y minúsculas, entre otros. Los procesos léxicos, que son la capacidad de acceder al léxico y al conocimiento de reglas ortográficas. Entonces, esta se puede realizar una serie de actividades como el dictado de pseudopalabras, las actividades para comprobar el conocimiento de asimilación de letras, completar palabras con un grafema y actividades para evaluar pues, la ruta ortográfica. Ya los procesos morfosintácticos tienen que ver con procesos por medio de la construcción de frases a partir de palabras dadas. Entonces, pues uno le puede dar una serie de palabras al niño y este pues puede decirle uno que forme una frase con estas palabras.
También redactar un texto a partir de varias oraciones simples, completar oraciones de diferente complejidad gramatical a partir de una imagen, poner los signos de puntuación a un texto, entre otros. Ya los procesos de planificación tienen que ver con, por ejemplo, la descripción de un dibujo o una escena, que es un nivel pues básico, ya redactar un cuento conocido o inventado, o escribir un texto de un tipo problema-solución o una noticia. Y ya en la parte de la revisión, entonces se le puede pedir al niño pues que escriba un texto. En primer lugar, pues puede presentar un borrador con las modificaciones pues realizadas, y a partir de este pues ya elaborar el texto definitivo. Entonces ya en la revisión pues uno le da al niño para que revise, para que mire sus errores, para que detecte las incoherencias que existen, las secuencias incorrectas, entre otras. Dale, Mena. Bueno, acá hay una prueba para la evaluación, se llama el test de habilidades grafomotoras. Este se aplica a partir de niños de 5 a 8 años. El objetivo de esta prueba es detectar a tiempo las dificultades de escritura. No tiene límite de tiempo y en esta pues se evalúa la madurez de la escritura, analiza las funciones cerebrales que intervienen de direccionalidad, la pulsión tónica, la coordinación visomotora, los procesos de codificación y de codificación perceptivo-motora. Siguiente. Esta otra prueba se llama la PROET, que es la evaluación de los procesos de escritura. Esta ya se da para chicos de 8 a 15 años. Tiene un límite de tiempo de 40 a 50 minutos. Los componentes en esta pues se compone de 6 pruebas, que es el dictado de sílabas, de palabras, pseudopalabras, las frases y la escritura de conteo. Esta lo que hace es evaluar el dominio de las reglas ortográficas, de acentuación y de conversión fonema-grafema, el uso de las mayúsculas y los signos de puntuación, el conocimiento de la ortografía arbitraria y la planificación de textos narrativos y expositivos. Bueno, ya para el diagnóstico, entonces pues ya a la hora de realizar el diagnóstico se deben tener una serie de condiciones. Pues lo primero sería como observar al niño. Entonces, mirar la capacidad intelectual en los límites normales o por encima de la media. Para esto, pues, se puede aplicar una prueba respecto a la inteligencia. La ausencia de daño sensorial grave, la adecuada estimulación cultural y pedagógica, que no tenga un trastorno neurológico grave, que la edad del niño sea mayor a los 7 años, observar la calidad del trazo, si es muy fuerte o muy débil, los espacios inapropiados en las letras, si copia las palabras en la ubicación exacta de la hoja, si presenta dificultades para mantenerse en el renglón, si las letras son desorganizadas y si la letra pues es ilegible. También debemos observar al individuo para comprobar que se presentan muchas irregularidades, pues ya para diagnosticarlo como un trastorno como tal. Entonces, que si se acerca demasiado la cabeza a la hoja, si tiene un agarre inadecuado del lápiz, si tiene demasiado poca precisión al escribir, si las letras son pequeñas o temblorosas, si los trazos son invertidos al realizar la escritura de las letras circulares, si las letras son o muy pegadas o muy separadas, si existen letras incompletas o invertidas. Bueno, también es importante evaluar las siguientes áreas, como las capacidades psicomotoras en generales. Por ejemplo, la lateralidad, entonces evaluar pues la dominancia lateral que tiene, el esquema corporal, entonces en esto se debe evaluar el grado con el que el niño es capaz de interiorizar la imagen corporal, si es consciente pues de su propio cuerpo, la coordinación visomotora y la organización espaciotemporal, que es pues determinar si el niño tiene conocimiento de las nociones espaciales básicas. Ya en la coordinación funcional de la mano, entonces se debe evaluar el control segmentario, que es la independencia brazo-hombro, muñeca-mano. Se puede pedir al niño pues, que realice movimientos en los que necesite realizar giros independientes del brazo con respecto al antebrazo y de la mano con respecto a la muñeca. Y la coordinación dinámica de las manos, entonces debe observar la fluidez de los movimientos de las manos y dedos,
Entonces se le pueden hacer al niño actividades pues, que exijan la independencia y coordinación de estas, como por ejemplo sacar los dedos de uno en uno con el puño cerrado o hacer algunos juegos de muñecas, que tenga que ver la muñeca, entre otros. Y ya los hábitos neuromotrices, entonces los aspectos motrices generales, pues son la evaluación del equilibrio estático y dinámico del cuerpo, la coordinación y el adecuado control de movimientos. Y la postura gráfica, entonces evaluar la postura del niño, observando la actitud de la cabeza, la posición del codo y el antebrazo con respecto a la línea de la escritura. Bueno, ya en la intervención, entonces a la hora de realizar una intervención con un alumno que presente este trastorno, se debe presentar los objetivos en general de la intervención, que son recuperar la coordinación global y manual y la adquisición del esquema corporal, estimular la coordinación visomotriz, corregir la ejecución de los movimientos que intervienen en la escritura, mejorar la fluidez a la hora de escribir, corregir la postura del cuerpo, la mano y el brazo y cuidar la posición del papel. Bueno, yo les voy a explicar desde 3 perspectivas diferentes el tipo de intervención. Desde la neuropsicológica, entonces está la reeducación e intervención psicomotora general y específica. Entre estos, pues hay unos procesos. En la educativa, la reeducación del grafismo y la psicolingüística. Entonces, en la neuropsicológica, desde la reeducación e intervención psicomotora general, por favor, ¿la pasas? Bueno, entonces en esta primera fase, pues el objetivo fundamental es mejorar las condiciones perceptivo-motrices y tónico-posturales del niño. Entonces, en la relajación global, pues de un modo general, que todo el cuerpo esté relajado. Ya en la segmentaria, entonces, tiene como objetivo mejorar el fondo tónico de la mano escritora y puede provocarse por segmentos corporales, entonces es ir relajando progresivamente las distintas partes del cuerpo, entonces ejercitar pues la parte superior del brazo y del hombro, la diferenciación del brazo, muñeca y mano, esto para la toma de conciencia dígito-manual. En la coordinación dinámica general, el objetivo es pues, lograr la toma de conciencia del desplazamiento y desarrollar la coordinación de movimientos de desplazamiento y la capacidad de ejecutar movimientos diversos. Entonces, en esta parte se le puede pedir al niño o realizar juegos con el niño, por ejemplo, de marchas, de gateo, de carreras, por ejemplo, ese juego de carreras con saltos, con sacos, se puede hacer para este punto, correr de puntas, talones sobre líneas, giros con aros, entre otras. Ya en el esquema corporal, entonces hay unas actividades como por ejemplo el reconocimiento de partes básicas del cuerpo, seguido sobre el espejo, o sea, sobre el cuerpo de él y en otra persona. También ejercicios de reconocimiento de cada uno de los segmentos corporales en sí mismo, entonces en diversas posturas corporales, como de pie, sentado, de rodillas, y en las posiciones dinámicas del cuerpo, cuando el niño esté corriendo, cuando esté saltando, cuando esté haciendo marcha, cuando esté en equilibrio. Ya el control postural y equilibrio, entonces este se centra pues en mejorar el sentido del equilibrio, como en afianzar el control del cuerpo. La lateralidad, pues esto es para afianzar esta parte. La secuencia de progresión pues incluye movimientos globales de fuerza y movimientos finos de fuerza y precisión. Ya en la estructuración espaciotemporal, entonces es en cuanto al espacio, es hacer al niño pues consciente de la toma consciente de las nociones espaciales básicas, derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. De los ejercicios pues de reconocimiento de estos conceptos deben pues respetar la progresión que pues puede ser sobre el propio cuerpo, sobre otra persona, en posiciones cambiantes del cuerpo, en relación a un objeto, entre otras. Y ya la reeducación en intervención psicomotora específica.
tiene el objetivo pues sobre el control de la motricidad fina, la integración visomotriz bilateral, la planificación motriz, la manipulación de la mano, la propiocepción, la percepción visual, la atención sostenida y la conciencia sensorial de los dedos. Entonces, en esta, pásala porfis. En esta se interviene sobre la coordinación dinámica de las manos, que son actividades que implican la coordinación manual en actividades diversas. Entonces se pueden hacer juegos, por ejemplo, de repartir cartas, de montar piezas o encajables, juegos de pelota, ejercicios pues que incluyan la independencia de los dedos y la coordinación digital en las habilidades de motricidad fina. Y ya la coordinación visomotriz está relacionada con ejercicios que favorecen la disociación de movimientos manuales y activan la pinza escritora, al mismo tiempo pues que fomenten la percepción visual. Ya en la intervención educativa es la reeducación del grafismo, que esta tiene pues como finalidad mejorar las deficiencias observadas en la escritura. Se trabaja en la corrección de errores gráficos concretos en función del aspecto de la grafía comprometido. Entonces, en las formas de la letra, entonces, pues, para corregir las alteraciones en el formato de las letras, es importante que el niño, pues, repase la configuración correcta de cada uno de los grafemas y esto, pues, le ayudará a interiorizar la forma de cada letra. El tamaño y dimensionalidad de la letra, para pues, es importante como que el niño utilice estas cartillas que tienen como 3 rengloncitos. Esto le ayudará pues a delimitar el espacio de la escritura y a saber pues en qué renglón va la letra. La inclinación de la letra, entonces pues ejercicios que favorecen la estabilidad y direccionalidad de la escritura, como por ejemplo el trazado de líneas rectas, ondas, paralelas, sin inclinación, la unión de puntos pulso a pulso, entre otros. Ya el espaciamiento entre letras y palabras, entonces, pues lo más importante para corregir estos aspectos es especialmente que los niños escriban en líneas cuadriculadas, porque le permiten pues al niño delimitar los espacios entre palabras de forma controlada. Además, pues se recomienda que deje de 2 a 3 cuadros de separación entre cada letra. Y los enlaces entre letras, entonces son ejercicios que se pueden efectuar, los de inicio, frenada y salto, los de repaso de palabras o frases de copia, de palabras en papel pautado, que escriba sin levantar el lápiz, entre otros. Y ya en la intervención psicolingüística, entonces pues ya esta intervención está dirigida a incidir en aquellas dimensiones que conlleva el acto de la composición escrita, como es la transcripción con sus procesos gráficos y visomotores, y la composición más relacionada con las habilidades de planificación y textualización. Entonces, en la planificación y organización del mensaje, se pueden plantear actividades para los niños, como por ejemplo realizar pequeñas redacciones de una temática diversa, en la que previamente pues se le ha informado sobre algunos contenidos específicos y el niño debe organizar dichos contenidos, estructurarlos y redactarlos. También otra forma puede ser formar historias a partir de viñetas que el niño debe ordenar o escribir un cuento a partir de unas palabras o expresiones que se le dan al niño. Ya en la parte de textualización, que es el acto de escribir, entonces este acto de escribir se define como los alumnos que tienen poca experiencia y los que tienen dificultades de aprendizaje, entonces que suelen componer o escribir, pero que no tienen como mucha experiencia en esto. Entonces esto, pues el objetivo es generar la recuperación tanto de las habilidades grafomotrices inmaduras a partir pues de un mayor control voluntario automático de los movimientos precisos de la mano. Y ya por último, la revisión y corrección del escrito, que pues la corrección debe ser una ayuda y un estímulo para desarrollar un texto mejor en cuanto a su composición y sus contenidos. Es como una retroalimentación que se debe hacer al niño. Y bueno, además de todo esto y de todas estas intervenciones,
es muy importante el aprendizaje multisensorial, acompañarlo de esta técnica, porque es un mecanismo para que aprenda las letras, que lo haga de una forma sensorial. Entonces, por ejemplo, se las puede dibujar en el brazo, que estimule el tacto, trabajar con arena o plastilina, con los elementos que él pueda como tocar o sentir, para que de esta manera vaya como interiorizando la forma de las palabras. Bueno, acá pues hay un ejemplo, la letra antes de recibir tratamiento, ya un tiempo después del tratamiento ya se entiende un poco más, pues por lo menos es legible, se entiende pues lo que dice el texto. Pásala, porfa. Hay, bueno, otro ejemplo, también se hace un poco más legible a como pues estaba antes de recibir tratamiento. Y ya. Pues muy completa tu expo. O sea, ahí digamos que si nos ponemos un poco o sea, me quedaba un poco con la inquietud, ¿no? Era de si todo lo que estabas, es decir, la cantidad de uso del lenguaje técnico hace que uno necesariamente se pregunte si qué tanto se puede explicar cada uno de esos aspectos técnicos. Sin embargo, me inclinaría a pensar que algo que hemos tratado de consolidar, digamos, en el grupo es el hecho de que nada de lo que vayamos a leer o vayamos a compartir con nuestros compañeros no podamos nosotros explicarlo. Es decir, que cualquier cosa que colocamos o que decimos somos capaces de, si nos preguntan, poderlo explicar. Nunca dejarnos llevar, digamos, a nuestro nivel de incompetencia, ¿no? O sea, a veces uno por querer mostrar de más termina pues pasándole factura. Y me imagino que en esta línea, ahorita pensaba un poco también en todos los que faltan por exponer, en que pues me imagino que a esto es a lo que se dedican un poco en sus prácticas, a compartir con otros lo que saben. Y, y creo que este también es un factor importante dentro de la socialización en el aprendizaje, es decir, permitir que un experto, o sea, que el docente disminuya un poco su voz y permitir que los estudiantes puedan socializar lo que saben. Y entonces ahí, digamos que creo que hasta el momento pues todos están como en esa línea, o sea, como muy apropiados de lo que están hablando. Bien, listo. Seguiría entonces Carolina. ¿Listo? Bueno, yo les voy a hablar sobre la evaluación de la dislexia. Bueno, Caro, no se te escucha. No se te como medio robotizado un poco. ¿qué es la Sí, no se escucha. el término de dislexia viene del griego? No. Eh, Carolina, eso, sí. Me toca, no sé si ya cayó en cuenta Carolina que separó su... Ah, de hecho se salió. Bueno, de pronto nos mandó ahí una pantallazo Carolina. Sí, Ya volví. ¿Se escucha feo?
Se estaba escuchando súper entrecortado. Entonces, ¿qué te propongo? De pronto, si hay problemas de internet, pues no compartir video, ¿no? Y solo, pues no sé si me envías la presentación y yo la comparto y tú pues vas hablando, solamente hablando sin ningún Ok, tipo. voy a enviar la presentación por WhatsApp. Dale, Si quieres, ya pasando a otra persona para no perder tiempo. dale, me parece súper. Entonces sigue Daily. Ya voy, profe. Dale, Daily. Mira que el video de Montessori que yo había visto no lo he logrado, o sea, el que quiero mostrarles, he encontrado otros, pero el que quiero mostrarles que me parece más explícito, no lo he podido encontrar. Entonces, apenas lo encuentre, se los comparto. Bueno, dale. ¿Estás pasando la presentación? O sea, se Hola, quedó profe. pegado, que se quedó pegado en la primera diapositiva. Dice la dislexia y tu nombre. Ahorita ya. Pero, profe, un momentico, es que tengo también como mal el internet en este momento. Bueno, pero ahorita Pero, si quieres ir conversando sobre lo que, porque te escuchamos muy bien, o sea, de pronto es que pues la presentación se demora un poco en pasar, pero creo que está más como en el compu y su velocidad y la multitarea que normalmente el computador de un psicólogo tiene abiertas muchas tareas al mismo tiempo. ¿Sí? Pero hola. te Sí, escuchábamos profe. muy bien. Dale. Bueno, profe, bueno, yo investigué sobre la dislexia, un artículo pues que me pareció muy importante compartirlo. Ujú. Ya está pasando. Ay, no. Dale ahí clic a ver. No pasa. Ya, ahora sí. ¿Qué es la dislexia? Sí, bueno, profe, qué pena, es que, ay, no, se pasa solo. Ahí ya está bien, ya. Ay, Dios mío, Ujú, listo. qué pena, profe. ¿Se está viendo la pantalla completa o se ve otras cosas? Así se ve bien. O sea, si la quieres manejar así, vemos que no está la presentación pues a pantalla completa, pero podemos ver la presentación. Pues no hay problema. Si quieres puedes seguir así, que a veces funciona así mejor. Así como la Vale, tienes. profe. Dale. Ay, Dios mío, espérese, profe. Qué pena. Ay, no, ¿será que alguien puede pasar? Que ese computador está loco. Bueno, que siga entonces. Ay, sí, profe. Voy a reiniciarlo y ya me conecto. ¿Vale, profe? Dale, Es que lo Daily. tengo todo el día conectado, entonces yo creo que es por eso. Dale, listo. Que siga entonces. eh, después de Daily, Sí. seguía. Espera, no tengo el. Pensé que Carolina me había mandado ya su, su PowerPoint, pero no. Bueno, después de Daily seguía Lina. Entonces, Lina, dale, a salvar la patria. Listo, profe. Bueno, pues mi tema Ujú. es la disgrafía, después de la exposición de mi compañera súper completa, pues para no como repetir como tal, estuve revisando primeramente con anterioridad unos artículos como tal, porque tenía un paciente y me parecía curioso, digamos, el hecho de que como tal en el papá también encontraba algo de resistencia, entonces era como un trabajo de paso a paso, el padre lo acepte, pero digamos como segunda medida, ir estimulando. Entonces se presentaba en este caso, digamos que no había como tanto sustento económico y esos ejercicios voy a hablarlos pues más adelante. Como tal para el parcial encontré otros dos artículos que me parecieron muy interesantes y
les voy a ir comentando. Entonces, como tal, encontré que las intervenciones en estos dos casos eran específicamente digamos, en la ruta semántica como tal, porque los niños estaban presentando dificultades para darle significado a las palabras y por ende, digamos que su escritura, además de como lo mostraba Angie con sus ejemplos, no se entendía, ellos mismos no sabían qué era lo que estaba escribiendo. Entonces, como tal, la intervención y el plan de trabajo con ellos fue con esta ruta y se hicieron digamos, dos pruebas para lograr identificar qué era lo que estaba pasando en ellos. Entonces, como tal, se hacía como una intervención de lo menos a lo más. Entonces, primeramente era, digamos, el sonido de las palabras, después íbamos hacia las imágenes de las palabras y después hacia el dictado o, pues bueno, la escritura, ya sea libre o, bueno, copia. Además de esto, se hacía, digamos, un barrido para dejar las palabras más asequibles, por así decirlo, y en medida que se acabara con esa primera fase, pues se iba, digamos, incrementando la dificultad. En medida que yo iba leyendo esos artículos, recordaba los que ya había visualizado con anterioridad y recordaba que se decía que es muy común tratar esto con equipos electrónicos, es decir, este tipo de juegos o dinámicas que tienen mucha animación, claramente es muy positivo en los niños, primeramente porque capta su atención. Pero además de esto, hay, digamos, un objetivo detrás, es el hecho que en los documentos plasmaban que el momento en el que se daba el feedback traía consecuencias en el niño y la manera en cómo se hacía claramente. Es decir, si el niño se equivoca y el papá le grita, pues esto no va a ser tan positivo que si el padre se lo explica y pues lo trabaja con calma. Pero además se demostró que si el niño se equivocaba, es decir, si el niño tenía que escoger dentro de 3 globos, cuál era el significado, cuál era la palabra correctamente escrita, y se equivocaba y el globo explotaba, es decir, se daba el feedback en el mismo instante, el niño lograba como entenderlo con más facilidad o lograba entender este error. Entonces, tiene sentido el hecho de que se haga más asequible con un equipo que esté allí al instante y te responde y te diga, esto no está bien, esto está mal, a que un papá que quizás, o bueno, un cuidador que quizás se canse o se estrese, o bueno, todas las variables que puede haber en estas situaciones, no lo esté dando. Entonces, esto me llamó mucho la atención, más aún cuando hay casos que no tienen, digamos, este acceso. Continuando pues con los dos importantes que encontré para el parcial, se hicieron evaluaciones al inicio, al intermedio y al final para lograr identificar si hubo o no hubo cambio y mejoría con el tratamiento. Entonces se trataba de combinar y de jugar mucho con los sonidos y me llamaba la atención que en medida que fuera necesario se hacía un trabajo con los sonidos que no eran requeridos. Es decir, cuando se hacía el barrido de palabras y quedaban de 1000 solamente 200, como que antes de trabajar con esas específicamente, se hacía un barrido de los sonidos que no se iban a utilizar y esto era como parte de la prueba que se hacía previa a ver cómo el niño reaccionaba al final del tratamiento. Bueno, entonces, como tal, ambos tratamientos decían que seguían la ruta que tiene que ver con la lectura y la verbalización. Entonces eran como estas dos rutas que ellos más iban a hacer énfasis para el tratamiento. Como tal, se hacía uso de la escritura de la mano del dibujo, es decir, acá tengo unos ejemplos, pero ya no sé si compartir pantalla porque todo el mundo le está trabando, entonces voy a intentar explicarlo. El hecho de escribir la palabra lento, pero en inglés, es decir, slow, lo que se hacía era que el niño intentara visualizar cómo representar esto y de esta manera estimular esa ruta semántica para ir trabajando pues claramente las otras rutas, pero haciendo énfasis en esta. Entonces, tenemos la palabra slow, S-L
O, W. En la O, lo que hacían, el ejemplo que ponen en el documento, es que la O lo hacían como si fuera un caracol. Entonces, el niño socializaba pues que el caracol, como era lento, tiene que ver con esta palabra. La palabra look, L-O-O-K, las dos O, lo que el niño hacía era formar unas gafas. Y así sucesivamente. Este era un ejemplo de uno de los documentos, digamos, un poco más palpable a la palabra, y el otro era hacer el dibujo al lado de la palabra, es decir, no necesariamente pues, haciendo uso de las letras como tal, sino al lado. Pero de igual forma, dibujando y haciendo esta asociación. ¿Cuáles eran las dos pruebas que se utilizaron? Pues yo encontré en uno de los documentos se hacía uso de la palpa, que tú, pues intenté como buscarlo, no encontré como el documento completo. Tengo aquí como las divisiones, pero lo que entiendo es que es un diseño de evaluación psicolingüística y que a pesar de que es direccionado, digamos, como a los procesamientos del lenguaje en la fascia como tal, entiendo que lo hacían uso de este como para encontrar esos pequeños características que no hacen, o sea, que pueden hacer parte de la fascia, pero que están más relacionados directamente con la disgrafía como tal. Y la otra prueba que se hizo fue un poco más tecnológica, en la que se le pedía al niño que escribiera, pero como tipo una tablet, y lo que se hacía era identificar, como lo comentaba mi compañera Angie, la fuerza, la manera que tomaba el lápiz, la precisión, y si había, digamos, si las letras estaban muy pegadas o muy despegadas. Esto lo que hacía la tablet era lograr visualizarlo y ponerlo en números, es decir, en estadísticas, y si pasaba de un rango, quería decir que sí podríamos decir que el niño está diagnosticado como tal con esto, con disgrafía, y si no, pues no. Entonces, era más como con este tipo de instrumentos de la mano de la estadística para diagnosticarlo. Por su parte, la palpa tenía 6 apartados, que bueno, pues introducción, procesamiento auditivo, lectura, ortografía, semántica de imágenes, palabras, comprensión de oraciones y copia. Entonces, como tal, el tratamiento, como les comentaba, iba de menos a más, entonces pues se hizo este barrido de palabras, se tomaron solamente 200, se eliminaron homófonos, plurales y variaciones, que a su vez, en medida que los niños iban mostrando mejoría, se iba aumentando y se iba pues poniendo, incrementando como el nivel de dificultad para ellos. Se hicieron, como les comentaba, pues tres pruebas al inicio, al intermedio y al final, para lograr identificarlo. Y en medio de estas, además de lo que comentaba pues ya mi compañera, que es la lectura, la escritura libre o por medio de dictados o cartas, que de igual forma es la libre. También se hacían el uso de tarjetas en medio de las cuales se ponía la palabra o el dibujo, hacían estos dos ejercicios y el niño tenía que decir, pues pronunciarlo primeramente para trabajar lo que ya habíamos hablado de el sonido, decir pues el significado, qué es, para qué se usa, cuándo lo ve. Y si el niño presentaba problemáticas en estos sentidos, lo que se hacía era que al dar la vuelta en la tarjetica, pues estaba la respuesta. Pues para hacerlo lo más rápido posible, por lo que ya les comentaba con anterioridad que leí en los otros documentos. Entonces, al final del estudio de los dos artículos, se vio evidenciado que el proceso fue óptimo, es decir, los niños lograron mejorar su escritura y sobre todo el significado de las palabras, logrando aprender en su mayoría las 200 que fueron las seleccionadas y algunas otras más en medida pues de que el estímulo esté siempre presente, porque decían que la escritura es un proceso que primeramente es externo, es decir, en medida de que esté la persona allí con el niño, en medida que la persona le dé la retroalimentación, el feedback en el mismo momento y de la mejor manera y tenga, digamos, distintas dinámicas para trabajarlo,
el niño va a ir tomando estas herramientas y tomando fuerza en esos procesos. Y después, a partir de este proceso externo, empieza a ser ya más interno, o sea, ya netamente un procesamiento que el niño puede irlo trabajando, irlo mejorando, pero con estas herramientas primeramente. Y pues ya lo que la compañera comentaba, las actividades son, digamos, un poco más lúdicas, que depende de la constancia y se escucha mucho de, por ejemplo, esto de la figura y fondo me llamó mucho la atención porque quizás no lo visualizaba tanto y se podía trabajar por lo menos con, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue la palabra? Con estas fichas que uno arma y que es un paisaje con rompecabezas. O, por ejemplo, también se utilizan bloques y se le dice al niño, por ejemplo, si ponemos X muñeco y lo volteamos hacia la izquierda, ¿de qué manera quedaría? Y se le pone, digamos, la respuesta. Esos son juegos un poco más, se ven evidenciados más en la tecnología, pero se puede hacer uso si tuviéramos diversos muñecos, por decir 3 muñecos, y presentarle al niño, si lo volteamos a la izquierda, cómo quedaría, y presentarle 3 opciones y él tiene que escogerlo. Esto para lo espacial, como lo decía mi compañera, y pues todo lo motor, ya me parece que ya dio bastantes ejemplos, y ya no sabría qué más decir para no repetir lo mismo, por favor. Vale, vale. Listo. Sí, igual, por ejemplo, te quería preguntar era si habías en los artículos que habías consultado identificado propuestas de intervención digital, es decir, visita una página, descarga esta aplicación, sirve para mejorar la escritura en los niños o sirve para estimular el desarrollo visoperceptual del niño, ¿sí? Sí, yo encontré o sea, en uno de ellos hablaban de un programa que se hizo, pero en el momento en que lo busqué no lo encontré y cuando volví a revisar el documento, digamos que lo mencionaban, Ujú. pero no lo profundizaron tanto como para poder ir uno a buscarlo directamente, por decir quién lo creó, cuándo se creó, simplemente ponían allí como, ¿cómo se dice?, las siglas y ya. Entonces, eso se me dificultó, por lo que no supe si, digamos, se lanzó, si solamente fue para el artículo como tal. Ujú. Entonces, eso por esa parte. Vale, vale. Sí, porque finalmente cuando ustedes van al ejercicio práctico, pues lo que necesitan son herramientas. Entonces, a veces, si uno se las encuentra, pues las comparten, ¿vale? O sea, digamos Sí, que claro. sería como la idea, si de pronto yo leí que había una aplicación o una página web donde voy a encontrar, pues uno mm, rotarla con los compañeros. Listo, Sí, Lina. yo intenté buscarla porque me llamaba la atención eso, pero como le comentaba, los ejercicios que vi eran como lo que decía la compañera, tipo caligrafía, las planillas, y pues esto no llama tanto la atención al niño o llega a un punto en el que se aburre, por eso les comentaba pues de las aplicaciones, pero no, lastimosamente no encontré compañeros. Sí, no, y lo otro es que normalmente son aplicaciones pagas, o sea, así que no Sí, hay como un honoris causa, ¿no? Como que quiero poner esto al servicio de, sino que pagas una membresía, ujú, utilización de, entonces muchos profesionales compran y hacen las intervenciones con este tipo de recursos tecnológicos, por lo que llamaba la atención de que al niño y demás. Bueno, voy a compartir pantalla para que pueda entonces Carolina realizar su presentación. Dale, Caro. ¿Todos me escuchan? Sí. sí, Caro. Vale, gracias. Entonces yo les voy a hablar sobre la evaluación de la dislexia. Profe, porfa, pásala. Bueno, el término dislexia viene del griego y significa dificultad. Con la lectura de palabras se trata de una dificultad en el aprendizaje basada en el lenguaje que se caracteriza por dificultad para descifrar, leer con velocidad o fluidez, y para la comprensión de la lectura, estas dificultades provienen de una deficiencia en el componente fonológico del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que esta dificultad se caracteriza que esta dificultad se caracteriza para
Ay, qué pena, estoy nerviosa por todos los problemas que he tenido, pero bueno. Que esta dificultad se caracteriza por problemas para identificar los sonidos del habla, como son las sílabas, las acentuaciones, y para comprender cómo estas se pueden relacionar con otras letras y cómo se forman las palabras. También tiene que ver con dificultad para deletrear mal y la poca capacidad, pues digamos, para aprender sobre ortografía. Estos problemas incluyen dificultades para aprender un nuevo vocabulario al escuchar, por ejemplo, cuando tienen problemas para aprender un nuevo vocabulario de películas o de conferencias, o en este caso videoconferencias. Comprender preguntas y seguir las instrucciones que se le dan al niño, ya sea que las esté leyendo o que las esté escuchando, para recordar secuencias, como por ejemplo números de teléfono o direcciones, o por ejemplo como en las pruebas que aplicamos de coeficiente intelectual, que a los niños se les da digamos, una serie de números y estos lo tienen que recordar, pues para estos chicos es muy difícil recordar estas secuencias. Para comprender y retener los detalles de una película, de una historia, de una conferencia, para leer y entender el material escrito, identificar los sonidos que corresponden a las letras, lo que le hace, pues se le hace difícil aprender a leer, ya que no, digamos, no reconocen los fonemas. Y pues se les hace difícil también la ortografía. Profe, pasa la corta. Los criterios fundamentales para el diagnóstico de la dislexia, hay que recordar que en el DSM-5 aparece como un trastorno específico del aprendizaje, más específicamente como dificultades en la lectura, y son dificultades fonológicas importantes, o sea, para reconocer cómo suenan las letras, cómo se escuchan. La velocidad lectora va 2 años por debajo del nivel esperado, tienen también una ortografía alterada y pues en su desarrollo tienen un histórico, digamos, complicado o deficiencia para aprender a leer o aprender a escribir y tienen dificultad para comprender o darle coherencia a lo que leen. Profe, sigue, por favor. Ya hablando de la evaluación, lo primero que debemos hacer ante pues una demanda de este tipo es hacer una anamnesis que nos permite identificar los factores de riesgo asociados a las dificultades de lectura y establecer la evolución de la dificultad. Tenemos que tener una anamnesis para tener los datos de, digamos, del componente genético del niño, si tiene de pronto un historial de trastornos mentales o de trastornos del aprendizaje. También tenemos que tener en cuenta la escolarización del niño, o sea, en qué año está y en qué etapa del desarrollo debería estar. Y la historia del desarrollo del profe antes, qué pena. Y la historia, pues, del desarrollo del problema, cuándo inició el problema, desde cuándo lo tiene y cómo se presenta este. También la anamnesis nos ayuda a planificar la aplicación y la escogencia de las pruebas estandarizadas que tengamos para ayudarnos a establecer un diagnóstico. También nos ayuda, digamos, a tener observaciones comportamentales de cómo se presentan estas conductas del niño. Y el otro paso sería descartar un déficit de agudeza visual o auditiva, pues hay que recomendar a la familia del niño, a los padres, pues, que lleven al niño a que se haga un chequeo de audiometría o de medición de agudeza visual para descartar este tipo de problemas o alguna discapacidad que pueda interferir en la lectura del niño o la comprensión de esta. Ya. Como otro paso, pues ya hablando sobre la aplicación de las diferentes pruebas para analizar pues que no tenga alguna comorbilidad con otros trastornos o que no lo podamos, digamos, que lo podamos diferenciar de otros. Primero, pues debemos aplicar o debemos valorar la capacidad intelectual y para esta podemos usar la escala Wechsler, que es una escala de inteligencia para niños. Esta evalúa de forma completa la capacidad intelectual de los niños y adolescentes, digamos, para, digamos, descartar
algún otro trastorno del aprendizaje o algún, digamos, algún retraso o discapacidad intelectual. Esta prueba evalúa los diferentes tipos de memoria, la capacidad del alumno para definir las palabras, la orientación espacial, el razonamiento fluido verbal y no verbal, la atención y concentración, el pensamiento deductivo, el procesamiento visual y auditivo. Esta escala nos ofrece una puntuación global sobre el coeficiente intelectual que tenga el niño o la capacidad intelectual que tenga este. Sigue, profe. También debemos valorar la conciencia fonológica, que es con la prueba PECO, prueba para la evaluación del conocimiento fonológico. Esta prueba tiene 3 niveles y para cada uno pues tiene su tarea distinta que nos ayuda para ver cómo el niño identifica los fonemas, para ver cómo este niño tiene adicción o omisión de estos, tomando en cuenta la posición que ocupa la sílaba o el fonema. Evalúa el nivel de conocimientos fonológicos de tipo silábico y fonémico, es decir, la capacidad que tiene el niño para tomar conciencia y manipular oralmente la estructura silábica y fonémica de las palabras. Sigue, profe, por favor. Hay que también valorar el conocimiento del principio alfabético, grafema, fonema, o sea, es decir, cómo, digamos, cómo escuchamos las letras o si tenemos, o sea, si el niño identifica bien el sonido de la letra y cómo la escribe también. Para esto debemos realizar pruebas de reconocimiento de grafemas a través del sonido, una de lectura de letras, una de escritura de letras, también a través del sonido o nombre pues de las letras y una identificación de fonemas pues a través de sus grafemas, o sea, podemos ponerle al niño que digamos una serie de letras y que él nos diga cómo suenan o cómo se llaman. Para esta vamos a usar la prueba PROLEC, la batería de evaluación de los procesos lectores, que es la que expuso el compañero Juan Felipe Pau, creo, y es test de análisis de la lectura y las habilidades básicas para la adquisición de la lectoescritura. Está dividido en diversos apartados donde se evalúa la comprensión, la lectura de palabras con o sin significado, frases, texto, estructuras gramaticales, los signos de puntuación y la discriminación de símbolos. Aquí es muy común pues que se hagan dictados o que se haga el reconocimiento de letras y como les dije anteriormente que los niños nos digan cómo suenan o cómo se escriben. Ya, profe. Vale, Caro. Ok, vale. Entonces, pues uno normalmente, voy a dejar de compartir acá. Pues uno se pone nervioso, eso sí, pues siempre va, digamos, el factor a estar ahí presente. Que no sé, compañeros, ustedes que han estado en algún momento nerviosos también, ¿cómo han manejado eso? O sea, ¿qué hacen para manejar su ansiedad, sus nervios, para no terminar, digamos, perjudicándose un poco frente a un grupo de personas? Porque me imagino que esto es algo que continuamente deben de hacerlo en sus diferentes escenarios, no solamente académicos, sino de práctica. Entonces, desde esa perspectiva, pues número uno es qué estrategias, ¿no? Que eso es algo que vamos a empezar a hablar, pues finalizando el curso, con todo lo que tiene que ver con problemáticas de salud mental que encontramos en aula e intervención de eso. Pero entonces, pues, claro, eso es algo que sí o sí hay que hacerse cargo, ¿no? Hay que ponerse como en términos de manejo de nuestros propios estados, de nuestra propia... porque uno puede decir, bueno, yo te voy ayudando con ir poniéndote los apoyos de PowerPoint, pero ¿y qué pasaría si ese PowerPoint no funciona, si no se puede proyectar? ¿Sí? Y depende completamente de uno, pues dar esa información. Entonces, creo que ahí es como para tener en cuenta, ¿no?
una recomendación, diríamoslo así. ¿Quién sigue entonces? Sigue después Yo, profe. Daily. Sí, yo. Ya. Pues Daily. Vamos a ver si era la hipótesis que tenías. Eli, porfa. ¿Cómo? Eli me va a ayudar con las diapositivas porque Ah, listo, Eli. Ah, súper. Ahora cambiamos de computador. Ok. Bueno, dale. no es que no ando con mi computador. Ah, ok. Bueno, sí, en cuanto, sí, sí, profe, ando con otro computador, entonces está como un poquito loco. Dale. Bueno, yo estaba comentando de que también había investigado sobre la dislexia Ujú. y pues, como han dicho mis compañeros, tiene pues que ver con el trastorno de neurodesarrollo, que es causado pues por el déficit de procesamiento fonológico en las palabras. Y de acuerdo pues con el artículo, se decía que los problemas de la mayoría de los estudiantes con dislexia es porque pues tienen dificultades al formar las letras y luego relacionarlas con el sonido que simbolizan. Además de esto, pues los estudiantes en muchas ocasiones invertían el orden de las letras en la palabra y también podían olvidarse totalmente. Entonces eran como las situaciones que ocurrían. Y por ejemplo también como consecuencia digamos, de todos estos impactos de la dislexia era que surgían problemas de memoria, que eran por problemas de memoria, también de la asociación, de la genética y también pues de la dificultad de aprendizaje matemático y también de la distribución del tiempo. No podían como, digamos, tenían como una dificultad en eso. También se hablaba de que habían diversos significados de la dislexia. En el artículo mencionaban esto de que habían muchas definiciones, entonces que pues no había como en sí, que a veces para lo médico había una definición, para lo social había otras definiciones. Y entonces pues que a partir de todos esos significados y también digamos de lo que significaba en diferentes países, tanto en los europeos como en los estadounidenses, y de pronto pues acá también, no se hablaba de acá, pero pues que habían diferentes significados, así mismo pues como unos criterios, entonces que como que no había una evaluación que se pudiera, digamos, globalizar. Y bueno, que también mencionaba lo de la detección precoz, que digamos sí, que mientras a más temprana se detectara la dislexia, se podía, digamos, hacer un tratamiento más, pues mejor y también buscar, digamos, cuáles eran las causas principales de la dislexia en este niño. ¿Puedes pasarlo, por favor? A ver. Bueno, el programa, el artículo tenía que ver con el programa de intervención psicopedagógica del alumno con dislexia. Entonces, pues el programa se realizó con estudiantes de secundaria, con estas necesidades pues, que eran específicas de dislexia, y la medición pues se hacía por medio de la comparación con otros estudiantes de su contexto educativo. Y sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la intervención de psicopedagógica, tenía que ver pues que el programa de intervención tiene como fin que los estudiantes aprendan mediante el aprendizaje significativo y pues se hablaba de un enfoque globalizado, ¿no? Entonces que aquí se consideraba tanto el desarrollo cognitivo, el emocional, el social de los estudiantes y pues de acuerdo a ello se podía, digamos, como adaptar las tareas al estudiante al ritmo que él tenía y pues de acuerdo a ello también atender las necesidades de cada uno. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a los objetivos que tenía esta intervención era establecer una relación entre el aprendizaje y la vida cotidiana del niño y pues mediante pues una metodología muy activa y muy participativa. También se enfatizaba lo que eran el trabajo grupal y pues que digamos que el trabajo grupal en este caso era muy importante para el aprendizaje cooperativo y a poder pues formar una socialización en el aula. También que decían que era muy necesario
trabajar en un ambiente interactivo, positivo, y que pues había que como afianzar la seguridad y que el estudiante se sintiera pues en confianza para que pudiera asimismo desarrollar esas capacidades que necesitaba. Por medio de, por medio de unas actividades, sí, por favor. Por medio de estas actividades de aprendizaje, pues que se enfocaban tanto en el aprendizaje basado en el pensamiento. No sé si pues por tiempo voy a leer, no sé, no me voy a enfocar en cada uno de ellos, pero era pues uno basado en el pensamiento de manera que el estudiante pues trabajara con contenidos impartidos, basado en problemas, para que digamos de alguna forma él pudiera pues realizar digamos preguntas de conocimiento y también digamos algunas otras que surgieran. El aprendizaje basado en las competencias, en los proyectos, y pues de esta forma el estudiante pues podía conseguir el conocimiento, las competencias claves, lo que digamos él necesitaba. También el refuerzo positivo y la acción tutorial. También era importante, bueno, digamos todo lo que todas las actividades que hay en este apartado, allí pues nos decían en qué consistía cada actividad, y pues todo esto era por medio como de qué, de PowerPoint, de dibujos, de pinturas y digamos de todo ese tipo de apoyos que el niño pues podía digamos optar, y de acuerdo a ello pues también podía digamos aprender. ¿Puedes pasarlo por favor? Y pues sí, los recursos eran tanto los materiales y los recursos humanos. En cuanto a los recursos humanos, pues había como una interdisciplinariedad. Estaba pues el pedagogo, el terapeuta, hablando de especialistas y digamos que aquí nomás no se integraba al maestro en ese momento de secundaria de una materia en específico, sino digamos de todas, para que pues hubiese como un trabajo pues colectivo, para que el niño también pudiera avanzar. Entonces pues me parecía como muy chévere. Y además de esto pues los recursos materiales, como hemos hablado anteriormente, medios audiovisuales, materiales de psicoterapia, de musicoterapia, perdón. Bueno, y una cantidad pues de elementos que eran importantes implementar. ¿Sigues, porfis? Y bueno, en la sesión de trabajo con el estudiante, aquí pues explicaba lo que se llevaba a cabo en cada sesión, y pues habían, creo que se hacía, bueno, en 3 meses, aquí como se puede ver, se trabajaba esto, que era un total de 12 sesiones, que cada una tenía una duración de 60 minutos, y también pues en esos 60 minutos se trabajaban unas 3 o 4 actividades que duraban más o menos de 10 a 15 minutos en cada una de esas sesiones. ¿Sigues, por favor? Y los criterios de evaluación, pues ellos decían pues que debía ser adaptado al estudiante. Como aquí pues se hablaba de que de acuerdo digamos al ritmo y a lo que el estudiante tenía, pues también se iba digamos implementando. Entonces que el estudiante con dislexia era evaluado pues por los aprendizajes que digamos estaba dando en el momento, y lo que ellos pues estaban como calificando, estaban como queriendo pues que ellos desarrollaran. Entonces no se calificaban otras faltas, por ejemplo como la ortografía o la gramática, no se calificaba. Ellos pues digamos dependiendo digamos al tema que estaban tratando en ese momento era la calificación. Y también incluir los ajustes necesarios y reconducir el aprendizaje en el momento en que se requería. Entonces hacían como la retroalimentación en un momento pues específico para que se conociera y, bueno, para que se reconociera el error y entonces se superara. Y bueno, en cuanto a la evaluación, pues había una evaluación que era inicial, que era pues para concretar los conocimientos previos de lo que digamos el estudiante ya tenía, y se evaluaba también durante el proceso. Esto era como por ejemplo para mirar cómo iban las tareas, los ejercicios que se iba desarrollando. También pues hacía la observación directa, y de acuerdo pues a lo que el estudiante digamos ya iba afianzando, entonces se realizaba pues la evaluación directa,
Entonces, digamos, ya ellos hacían pues las anotaciones, hacían pues el proceso de llevar a cabo las anotaciones de las dificultades, de los logros que ha tenido el estudiante, y de acuerdo a ello pues hacían una evaluación objetiva. Y también pues se realizaba la evaluación mediante la rúbrica, que era pues en los baremos, que era suficiente, insuficiente, notable y sobresaliente. Pues el insuficiente era como o sea, el que el niño no había aprendido y que pues tampoco, digamos, tenía la capacidad de llevar a cabo el ejercicio por sí mismo, tenía que, digamos, pues, pedir ayuda. Y pues el sobresaliente era ya como el estudiante que ya tenía puntuación pues alta, que había aprendido el ejercicio y lo podía también, digamos, llevar a otros contextos de su vida cotidiana. Y ya por pasarlo. Y bueno, ya, en conclusión, pues ellos decían que se había podido cumplir los objetivos del programa de intervención, porque pues uno de los objetivos era contribuir a un adecuado desarrollo, tanto a nivel personal como académico de los estudiantes que contaban con el trastorno de dislexia, y que pues que los niños con dislexia leve o diagnosticada a una edad temprana solo requieren de pequeñas adaptaciones dentro del aula, ya que, digamos, por ejemplo, los niños que no se le podía detectar a tiempo y pues que se demoraba más, entonces necesitaban, digamos, unas intervenciones más específicas y directas para ellos poder, digamos, poder desarrollar un poco más, era como más complicadito. Y se logró en los estudiantes que se sientan incluidos dentro de su grupo de iguales. Y pues esto era como también lo principal, de que los estudiantes se pudieran, digamos, como incluir que no quedaran solamente, digamos, como que ellos solos por aparte, y pues que otra vez como que siempre hubiese como esa brecha de que los separa de los demás estudiantes. Entonces se había podido cumplir, ya que pues era un programa que había sido como digamos, de mucha confianza, muy libre, y que los niños pues habían podido ser muy participativos en grupo. Ya, profe. Vale. Ahí digamos que digamos, recomendación, dado que digamos, es un programa con diferentes actividades, eh, intentar que para siguientes, digamos, oportunidades en las que tengas que exponer, notar cómo al finalizar, digamos que tú ya te decantas o seleccionas, digamos, algo que quieres explicar como a mayor profundidad, para que uno se haga una idea como de conjunto, ¿no? Como de, si bien el asunto es el aprendizaje significativo, digamos que tus compañeros pueden estar escuchándote y diciendo, bueno, pero ¿cómo lo llevo a la práctica, ¿no? ¿Cómo convierto o sobre qué yo me voy a focalizar para que pueda tomar eso que Dailin nos aporta para utilizarlo, digamos, como herramienta? Eh, entonces, en síntesis, lo que te quiero decir es que cuando tú dices, bueno, pero cuestiones de tiempo, voy a cortar un poco, entonces elige algo y lo das completo, o sea, das como la imagen de conjunto, como para poder hacer nosotros una gestalt ahí, un cierre de digamos, de la forma en la que se direccionaría. Digamos, la parte última me quedó más clara que la parte primera, por decirlo de alguna manera, porque al final, digamos que casi que elegiste algo y lo explicaste. Entonces, pues se trata también es como de recomendaciones al momento de, bueno, si yo tengo, no sé, 5 minutos, 10 minutos para una exposición en un tema en particular, voy a tratar de dar un mensaje que se queden, con el que se lleven, y sobre eso voy a dedicar mi tiempo, ¿sí? Eso, digamos, como recomendación, pero de eso es lo que se trata, o sea, seleccionar algo que te llama la atención, compartirlo, y quizás lo que habría que pues mejorar, recomendación, focalizarte en algo en el tiempo que, que tienes, más aún cuando es un programa con diferentes y diversas actividades, ¿sí? Vale. Igual ahí me imagino que en Vale, las profe. referencias, ¿sí? En las referencias están, me imagino que la lista
es decir, cuál es el programa para que aquella persona que quiera pues, profundizarlo lo pueda hacer. Después de Daylin iba Jaime, porque Eliana le cedió su turno. Entonces iría Jaime, luego lo que quiero que entiendan es que no me interesa ir con premura, o sea, tómense el tiempo como para lucirse en el tema que ustedes eligieron, ¿no? Y que sus compañeros puedan participar, compartir. O sea, yo me imagino cerrando la sesión, la otra clase, y discutiendo un poco sobre problema y trastorno de aprendizaje, como para cerrar el asunto. Y ya, ¿vale? Entonces, Jaime, Listo. dale. Aprovechar antes de que se vuelva a caer, voy a compartir pantalla. Dale. Cuando la vean, me avisan, por favor. Sí, ahí estamos viendo. Vale, no. Pues a ver, yo también les voy a hablar sobre... Ajá, dale. ¿Cómo? Dale. Y yo también voy a hablar sobre la dislexia. Voy a intentar pues, no repetir algunas cosas que dijo Aileen. Sí. A ver, ¿qué es la dislexia? La dislexia es un tipo de trastorno, específicamente un trastorno del aprendizaje. Pues yo estoy investigando y principalmente la dislexia es un trastorno como en parte genético y en parte se puede dar por otro tipo de razones como son los traumas. O sea, no encontré, digamos, que la dislexia sea consecuencia pues social, cultural, de el proceso de aprendizaje que dan los profesores. Entonces, principalmente es un trastorno de aprendizaje que lo que produce es, digamos, un procesamiento erróneo de la información, haciendo que el niño tenga dificultad a la hora de, en este caso, pues, aprender a leer, aprender a escribir y entender las palabras. La dislexia, pues, digamos que no necesariamente implica que el niño o la persona que tenga dislexia sea una persona incapaz o sea más bruta, no sé, o sea, menos inteligente, pues, sino que, digamos que la forma de percibir, digamos, la lectoescritura es muy diferente a una persona normal. Por lo tanto, va a tener más dificultades a la hora de adquirir el conocimiento de los textos. Entonces, por lo general, pues como ustedes sabrán, la mayoría de los niños inician el aprendizaje del lector-escritor poniéndole sonidos a las palabras que ven. Entonces, si ven la M con la A, pues por lo general se enseña que eso suena ma. Entonces, eso se llama una conciencia fonológica. Es decir, que hacer una correspondencia entre fonemas y grafemas. Los grafemas que ven los convierten en fonemas y pues consiguen que, digamos, estas sílabas, conectarlas con otras sílabas y forman palabras y estas palabras las, digamos, unen con un renglón y este renglón con un párrafo y pues de alguna forma así se aprende a leer. ¿Qué ocurre con los niños que tienen dislexia? Que este proceso es muy difícil, ya que para estos niños las palabras, cuando leen un texto, se distorsionan. Es decir, se cambian de posición, giran su ángulo, una palabra que va adelante, o sea, perdón, una sílaba que va adelante se coloca atrás, y pues esto a la hora de leer y escribir, para ellos es muy difícil. Entonces, esto es principalmente lo que ocurre a los niños con dislexia, que digamos la posición de los grafemas se distorsiona y por eso a ellos los confunden. Digamos que lo que les expliqué en principio es el proceso natural de un niño sin dislexia y pues posteriormente un niño con dislexia pues va a tener dificultades a la hora de aprender a leer y escribir por esto, la posición de las palabras. Como les decía, la causa de la dislexia es casi genética, es decir, que es innata, pero puede ser que algún niño o alguna persona que tenga un trauma en la cabeza, en el cerebro, pues afecte cierta área que, digamos, produzca que pueda tener este trastorno del aprendizaje. Entonces, digamos que la gente con trastornos del aprendizaje se les dificulta, digamos, su proceso de lectura y escritura, y entonces por eso es que cuando nosotros vemos una persona con dislexia, leer es mucho más lento, más costoso,
porque ellos tienen que de alguna forma acomodar las palabras en su cabeza, o tienen que hacer un proceso para que ellos, digamos, aprendan a leer de la manera más eficaz. ¿Cuáles son los síntomas de una persona con dislexia? Pues más o menos se los voy a mencionar. Se los voy a poner antes, durante y después del colegio. Antes de que me permiten un segundo, cierro la puerta de habitaciones que están hablando y me distrae un segundo. Qué pena. Disculpen. Entonces, como les decía, hay como 3 momentos que yo pude, digamos, leer ahí en la bibliografía de el antes, el durante y el después de un niño que tiene dislexia. Pues antes le es más difícil comenzar a hablar, tiene un ritmo más lento porque, como les decía, no logran conectar grafemas con fonemas. Entonces, van a tener dificultades a la hora de decir un nombre con las letras, de identificar los números, de identificar los colores. Entonces esto le va a afectar a la hora de aprender canciones infantiles o, por ejemplo, tener juegos que tengan que estar relacionados con rimas, pues. Jaime, este es antes de la escuela, ¿cierto? Antes Sí, del proceso lectoescritor. O sea que, Sí. el aprendizaje de palabras nuevas a ritmo lento sería más en el orden de, escucha una palabra como chiquilicuatro, que no es muy habitual de escuchar, y no es que tenga la conversión grafema-fonema, porque no es que esté construyendo la lectura o la escritura, sino que la ruta fonológica, ¿cierto? Digamos que va más lento y por eso esa dificultad para aprendizaje de nuevas palabras, para la inversión de sonidos, para discriminación de palabras que suenan similar, ¿sí? Sí, correcto, profe. Entonces, pues en este momento, antes de entrar al colegio, pues el niño no ha aprendido a escribir. Entonces, no hay una relación fonema-grafema, sino que, como decía el profesor, solamente hay una, digamos, problemática o disfuncionalidad fonológica. Entonces, ese es el problema antes de entrar al colegio. Y Disculpa, que es que no te escuché. ¿Puedes repetir ese pedacito? yo, el profe, ¿Tú? Tú. yo, ok, sí. Se me olvidó lo que está. Es decir, antes de entrar al colegio, los niños con dislexia no tienen un problema relacionado fonema-grafema, porque todavía no han aprendido a escribir. Antes de entrar al colegio, pues ellos no han aprendido a escribir. Por lo tanto, solamente van a tener un problema en su ruta fonológica, es decir, en la captación de los sonidos, y ellos los van a confundir, porque como es obvio, todavía no han aprendido a escribir. Entonces, es una cuestión de que ellos van a confundir de pronto, digamos, los, los números, de pronto si van a haber números, pues, por ejemplo, ¿no? Mi hermano no entró al colegio, sin embargo, él se sabe los números y él los puede identificar. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, con su respectivo símbolo, ¿no? Código. Pero un niño con dislexia no va a poder identificar, o sea, se le va a costar mucho más a la hora de identificar que el 1 es un palito, que el 2 es como pues, la forma del 2, porque este proceso de, digamos, aprendizaje es mucho más costoso por, digamos, la posición y la posición de los números o, digamos, la asimilación de la palabra 1 con el grafema o el símbolo 1. ¿De pronto quedó más claro? No te confundí más. No, ese sonido no me gusta. A ver, ¿El silencio? el silencio me mata. Pues Adriana. Adriana, ahí la pregunta es si te quedó claro o tienes alguna inquietud ahí. O sea, verde, amarillo, rojo, más o Ah, menos. no, sí, quedó claro, sino que no había escuchado la palabra exacta como la había pronunciado, pero pues ya. Ah, ok, 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 sí. listo. Entonces, ya durante el colegio, pues cuando el niño va a aprender a escribir, pues se le va a hacer muy difícil. Es porque en un primer momento lo más probable es que no se sepa que ese niño tiene dislexia.
Entonces los profesores van a pensar que el niño tiene otros problemas que no son la dislexia, pues probablemente piensen que tiene problemas en la casa, que por eso no le interesa estudiar, que tiene de pronto TDAH, que es muy común pensar que es hiperactivo y que le interesa jugar, y realmente no. Realmente es que el niño no, digamos, está aprendiendo porque no logra ver bien los textos. Y eso es muy común. Mira que, eh, bueno, simplemente es para decir que uno a veces dice, ¿será necesario corregir o no corregir? En el TDAH, digamos que uno dice, bueno, ¿qué va primero? ¿La atención o la hiperactividad? ¿No? O sea, como que uno como lo dice. No sé si ustedes se lo han preguntado alguna vez. Si uno dice, por ejemplo, TDAH o dice TDHA, como ahorita lo mencionabas tú, ¿sí? Ay, Eh, claro, creo que este no recuerdo exactamente. O sea, normalmente siempre aparece es primero atención y luego hiperactividad, pero eso es cuando ocurre el trastorno mixto, o sea, combinado, tanto hiperactividad como déficit de atención. Entonces, Pero a ¿cómo veces, sería? ¿Cómo sería, profe? entonces va A y luego H. Siempre es, ¿cierto, Adriana? Sí, profe. TDAH. No, y de verdad que primero va la atención, o sea, realmente el MS, ay, se me El olvidó, el DSM. El DSM. DSM, Dislexia. Hace rato estoy pensando en eso. Bueno, el dislexia. DSM Ajá. menciona sobre primero la atención y luego te da la hiperactividad. Y como hay tres fases, pues entonces ahí hay que identificarlo. Eso sería Sí. TDAH. TDAH. Ujú. Ok, Ajá. ok. Entonces, eso, que muchos profesores pues, o psicólogos pueden llegar a pensar que el niño realmente tiene este tipo de diagnóstico o este problema, o esta Ujú. situación, mejor dicho, y pues realmente lo que pasa es que el niño tiene dificultades para leer, diferenciar, discriminar las palabras, entenderlas, porque tiene dislexia. Entonces esto puede ocurrir mucho durante la escolaridad. Y pues es como primero cerciorarse de que el niño no tenga ningún problema visual, auditivo, cognitivo o algún tipo de trastorno del aprendizaje antes de pues, diagnosticarlo con otro tipo de trastornos. Entonces, esto ocurre durante, como pueden ver en pantalla, lo que ocurre durante en la escuela y pues digamos que si no se ha tratado muy bien después de la escuela, cuando la persona sale de la universidad, que es difícil que pase, normalmente se detecta, pues lo más probable es que no sepa, digamos, leer bien, que le dificulte leer en voz alta, que para cuando le toque escribir un trabajo, pues que demore mucho tiempo, eh, pues porque nunca fue entrenado como se tiene que entrenar a un niño con dislexia, que es una manera muy completamente diferente, más o menos como lo mencionaba Eileen en la pasada, y como obviamente tiene problemas para leer y para escribir y para todo lo que conlleva aprender, pues no va a poder ni memorizar, no va a poder sintetizar, no va a poder resolver problemas ni matemáticos ni de ningún tipo, porque obviamente su proceso lectoescritor está muy perjudicado si no se ha, digamos, tratado después de la escuela. Entonces, bueno, yo les traigo una evaluación eh, que se llama no, creo que esta no es, creo que al final la cambié porque habían dos y ya las comparto. Bien. Bueno, Perfecto. mientras Jaime la encuentra y la comparte, quiero que piensen un poco en una lógica. ¿Cuál es la lógica? Que si nosotros entendemos o dominamos, por ejemplo, la conciencia fonológica, al dominar la conciencia fonológica no nos cuesta esfuerzo discriminar palabras, sonidos, idiomas, etc. Y podemos dedicar más tiempo de nuestra cognición, o sea, más recursos cognitivos a la semántica, a la gramática, a la ortográfica. Pero si de entrada ya yo vengo con una pérdida, con una dificultad a nivel de la ruta fonológica, pues gran parte de mis recursos van a estar tratando de discriminar los sonidos y no tanto sobre lo gramático o sobre lo ortográfico y mucho menos sobre lo semántico. Okay. Entonces, la posibilidad, digamos, de nosotros crear se basa en la práctica, o sea, se basa en que nosotros dominemos
algo para luego poder improvisar. Entonces, por ejemplo, aprender a tocar el piano. Al principio vamos a ir poco a poco, pero una vez que ya lo podemos tocar, ya podemos incluso improvisar, o sea, mm, prácticamente crear una nueva manera. Entonces, eh, eso como paréntesis ahí, ya veo que tú proyectaste, Alejandro. Sí, profe, gracias. Pues, a ver, yo les traje una prueba, pero esta prueba no es estandarizada, pero lo hice con un motivo en específico. Una prueba estandarizada sería como la que la vimos el semestre pasado en Educativa 1, que el profesor nos enseñó. Bueno, vimos varias pruebas, de hecho. ¿Fue el pasado o el antepasado? Creo que fue el pasado. Que, digamos, él nos enseñó varias pruebas y esas pruebas sí están estandarizadas. Esta no. Pero ¿con qué intención lo traje? Porque en ocasiones les puede servir para hacer un prediagnóstico, una preevaluación, por si tienen dudas de realmente un niño, los que estoy trabajando con niños, como que pueden salir rápido las dudas si este niño tiene o no problemas de dislexia. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Y incluso ustedes la pueden hacer, digamos, manualmente, o sea, ustedes mismos rápidamente, si no tienen, digamos, tiempo o necesitan hacer algo. El objetivo de esta tarea es comprobar si el sujeto discrimina y categoriza adecuadamente los sonidos del lenguaje. Entonces, ¿de qué trata? Ustedes van a tener unas palabras, unas sílabas y unas letras en estas hojas, por ejemplo, como pueden ver. Y pues la intención es que ustedes repitan estas palabras al niño mientras apuntan en su hoja de respuestas si lo hizo bien, lo hizo mal o cuánto tiempo se demoró. Esto es para comprobar, digamos, si ellos son capaces de discriminar esta función fonológica. Entonces, por ejemplo, ustedes acuérdense que cuando estén diciendo las palabras, como mencionaba el profesor en sus clases pasadas, del semestre pasado, tienen que taparse la boca e intentar pronunciar de manera correcta, pues, las sílabas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden coger este pedazo y lo pueden hacer como en series. Entonces, por ejemplo, yo elijo este pedazo, va, pa, bra, bla, etc. Entonces, por ejemplo, yo empiezo con la primera serie y le indico al niño, va. Entonces, el niño tiene que escribir en una hoja aparte, pues, lo que entendió. Pues ahí, obviamente, intentar pronunciar bien y, pues, taparse la boca para que el niño no pueda leer nuestros labios. Entonces, con respecto a eso, ustedes van apuntando qué tan difícil se le dificultó, si no, si sí. Y con esto ustedes pueden hacerse una pequeña preevaluación o prediagnóstico antes de usar una prueba estandarizada. Digamos, para la gente que vaya a trabajar eh, como con niños y con este tipo de trastornos. Entonces, me parece que esta prueba es muy útil, muy práctica, muy pragmática a la hora de que ustedes vayan a hacer esta ocasión, vayan a detectar este tipo de trastornos. Entonces, es sencilla y no les va a tomar mucho. Incluso si no tienen las palabras, las pueden hacer ustedes mismos. Pueden hacer ustedes mismos su hoja de respuesta y su listado de palabras. Entonces, eso sería todo, profe. Ahí digamos que como para que también entiendan como la mecánica es de que no vale cualquier palabra, o sea, tampoco es como, se me ocurrió esta y esta otra, no. ¿Cuál es el sentido? Como estamos trabajando con ciencia fonológica, estamos tratando de palabras que tengan un punto y modo similar. Entonces, ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, burro puede ser, voy a cogerla entonces con morro de pronto, y como prácticamente si separamos que tengan misma cantidad de sílabas, que esas últimas sílabas terminen en algo similar o que empiecen en algo similar. O sea, por ejemplo, día, tía, entonces la, lo que podríamos hacer es tener un listado de palabras que tengan esas características: mono, moño, día, tía, dado, dedo, eh, mana, mamá, o sea, ¿vale? Que las variaciones, digamos que son mínimas, son casi que muy similares entre sí. Y entonces podemos ir variando. Entonces decimos, bueno, con sílabas pequeñas, por ejemplo, día, tía, a ir graduando, aumentando el número de sílabas.
Eso digamos que también es importante de incluirlo o tenerlo en cuenta, digamos que no tengo los recursos para comprarme un instrumento, y eso digamos que es muy válido también, porque a veces donde vamos a estar trabajando, a veces es con las uñas, y entonces es como saber qué es lo que estamos tratando de identificar y vamos afinando, digamos, también nuestros propios recursos de evaluación y diagnóstico. Gracias, Jaime. Bueno, Sigue Eliana entonces. Profe, ¿será que sí alcanzo? Es que iba a hablar varias cositas. Bueno, pues lo que podemos hacer es en este ratico, digamos, de tiempo, pues ya que estamos todos aquí, para que empecemos la próxima clase y que tú arranques, Eliana, y vayamos como con calma, porque faltaría Eliana, faltaría Sebastián, Natalie y Mayra Adriana. Jurado. Y Adriana. ¿Listo? Faltarían entonces, eh, pues ustedes 5. Sí, ya digamos que pues prácticamente tendríamos, normalmente Zoom nos saca faltando unos minutos a veces, entonces, pues no quisiera como que alguno por el asunto del afán del tiempo termine ahí como diciendo, no, pues por cuestiones de tiempo y por cuestiones de tiempo y termina todo muy, un borrador un poco desdibujado. Entonces, más bien lo que les propongo es que quisiera preguntarles a ustedes relacionado con los problemas y los trastornos del aprendizaje. Digamos que entendemos cuál es la diferenciación que tendríamos que hacer cuando hablamos de un problema de aprendizaje a cuando hablamos ya de un trastorno del aprendizaje. De lo que han leído hasta el momento, pues digamos que ustedes lo ven como algo igual, como algo diferente. Si lo ven igual, ¿por qué? Si lo ven diferente, ¿por qué? ¿Qué creen? ¿Qué consideran? Pues según lo que yo, pues de mi tema, lo que he estado leyendo y releyendo, Ujú, es que uno debe tener como unas, o sea, uno como psicólogo debe tener unas técnicas eh, por las cuales se pueda identificar cuando es ujú, trastorno. Ay, miren, este gato. Cuando es trastorno y cuando es solamente eh, dificultades en el desarrollo del aprendizaje. ujú, También por medio de las pruebas, ¿no? Las pruebas que se estandarizan por medio del DSM-5 ujú, o 4 ujú. y teniendo Bien, también en sí. cuenta las características que menciona el DSM-5. Ujú. Ahí tengo una duda, profe. Pues no sé, el DSM-5 es desde qué año, es que en realidad, como mencionan más el DSM-4, entonces no sé Ujú. si coger más el DSM-4 o el DSM-5. ¿Ustedes qué dirían, compañeros? ¿Cuál habría que tomar? Pues digamos que el más actualizado, creería yo. Claro, claro. Nos vamos a Sí, basar claro. siempre en la última versión. Entonces, para responder específicamente pues a la pregunta de Adriana, voy a compartirles pantalla un momento, porque en uno de los grupos que tenemos, sino que pues con ustedes como no estamos trabajando el diagnóstico propiamente, entonces no digamos que no he visto la necesidad de, pues de compartirlo, pero, pero este digamos que es una guía, digamos, de consulta del DSM-5. Y esperaba encontrar, digamos, el año de publicación. Pues por aquí dice 2014, pero a mí me parece que este DM5 era un poco más reciente. Pues aquí dice 2013. Yo digamos que sin mirar esto, yo te hubiera dicho que que el DSM5 es prácticamente de hace 2 o 3 años a lo máximo, o sea, 2018, 2017. No, Pero profe, es del 2013. 2013.
Sí, no, pues aquí lo estoy viendo, ¿sí? Entonces, digamos que el tiempo, normalmente los movimientos en la ciencia siempre tardan tiempo en que las personas se apropien de ello, incluidos los diferentes personajes, desde estudiantes, profesores, investigadores, etc. Entonces, normalmente uno lo que hace siempre es ir a la fuente, ya me iba a ir para la APA, ¿no? Pero 2013, entonces es el año de publicación del DSM. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la encuesta última de salud mental que se realizó en el 2015 en Colombia, ustedes recuerdan que se hablaba de problemas psicológicos y de trastornos mentales. Entonces, haciendo como alusión o una pequeña tomar prestado como esa metáfora, nos iríamos también a problemas del aprendizaje y trastornos del aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia que nosotros debemos de mencionar allí? Nosotros podemos creer que una persona puede tener un problema para leer, ¿vale? Pero no estamos seguros, ¿vale? No estamos seguros si tiene un trastorno del aprendizaje. Es decir, hemos hecho un proceso de evaluación para detectar cuál es el criterio o la categoría diagnóstica específica que está presentando. Entonces, digamos que todos nosotros vivimos estrés. El estrés como tal, pues no necesariamente deriva en un problema psicológico, pero sí lo que va a derivar en un problema psicológico es nosotros qué hacemos frente a el estrés. Entonces, en términos de la lectura, la escritura y el cálculo, a todos nosotros nos ha costado trabajo. O sea, digamos, a algunos universitarios actualmente les cuesta identificar cuál es la idea principal, les cuesta comprender un texto, hacer análisis entre textos, etcétera, etcétera. O sea, todo esto que evalúa la lectura crítica en Saber Pro, pues obedece también, no estoy diciendo pues que todos los universitarios tengan dislexia, pero pueden tener una problemática para la comprensión de la lectura. Y desde ese punto de vista, entonces, nosotros podríamos pensar en términos de que cuando ustedes van a contextos educativos, por ejemplo, uno que podría hacer, uno podría, por ejemplo, pasar un SRQ, que es un cuestionario de salud mental, que lo que hace es detectar, o un tamizaje para detectar si hay o no hay un problema psicológico. No nos dice cuál problema psicológico, o sea, simplemente nos dice, esta persona necesita valoración especializada, ¿vale? Entonces uno así mismo uno pensaría, bueno, si lo ponemos en términos del aprendizaje, podríamos nosotros pensar que tenemos instrumentos de tamizaje de aprendizaje. Y entonces ahí vienen dos aproximaciones a considerar. Una primera aproximación es la aproximación relacionada a decir, por ejemplo, que los problemas del aprendizaje es evaluar entonces la lectura, la escritura y el cálculo. Y esa es, digamos, que mi aproximación para el tamizaje. O sea, pongo una suma, pongo una resta, ¿vale? Y esa es, digamos, que mi manera de aproximar. Esa es una forma. La otra manera de nosotros aproximarnos a ello podría ser entonces es evaluar las funciones cognitivas que preparan al estudiante para la lectura, la escritura y el cálculo. Entonces, por ejemplo, la atención voluntaria, seguir una instrucción, la memoria, el lenguaje, comprensión y expresión del lenguaje. ¿Bien? Y entonces, si un niño o un escolar de cualquier edad tiene debilidad de atención o tiene debilidad de memoria, muy seguramente va a presentar problemas para leer o escribir o calcular. Entonces, ¿cuál es la aproximación? Si ustedes me preguntan a mí a considerar, a mí particularmente, pues soy más de la escuela de lo que nosotros usamos para poder leer y escribir. O sea, no voy más en la línea de si tengo problemas de lectura, entonces te voy a evaluar tu lectura, sino que voy a explorar tus funciones cognitivas para decir, ¿por qué no estás leyendo? Ah, bueno, porque tienes un problema de atención o de memoria, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, digamos que es mi forma de aproximación. Obviamente no es la forma de Alejandro Botero, no.
es más de una escuela en particular, que es la Escuela Histórico-Cultural de la Neuropsicología. La escuela cognitiva o la escuela, digamos en neuropsicología también existe otra escuela que es la escuela cognitiva, en la cual es la que les presenté un poco a ustedes en términos de las diferentes rutas. Entonces, ¿a mí qué me interesaría saber? Pues si tiene la ruta fonológica conservada, si tiene la ruta semántica conservada, y puedo tener tareas como las que les ponía en los ejemplos. Definiciones de palabras, pongo imágenes de palabras y averiguamos qué significan, ¿vale? Entonces, pues eso era como para partir, digamos, del supuesto, ¿no? Entonces, este link, si quieren, se los voy a enviar por el grupo para que lo exploren, lo tengan. Estudio de caso educativo. Pues a mí me ha parecido, digamos, bastante útil esa guía, digamos, de consulta. Entre ustedes pueden jugar torneitos de el que le ponga el código adecuado a determinado caso, ¿no? Sugerencias es como empezar, si quieren pues apropiarse un poco más de cada una de las categorías diagnósticas, es trabajar categoría diagnóstica por categoría diagnóstica, tratando de identificar películas, tratando de identificar documentales, tratando de identificar libros, textos, casos que están reportados y que les permitan a ustedes poder, eso que está escrito en el DSM-5, poderlo identificar a partir de diferentes expresiones artísticas o estéticas mejor. Bueno, entonces vamos a hacer eso. En la siguiente clase, pues empezaría entonces Eliana. Luego de Eliana iría Sebastián y... Ah, no, creo que va Adriana. Y luego Sebastián y Natalie. Y por último, Mayra. O sea, Adriana no estoy seguro si va después de... Creo que va antes de Sebastián y Natalie. ¿Vale? Entonces, nos veríamos la próxima clase para terminar un poco de aclarar dudas, si las hay, ¿vale? Y, es decir, como preguntas abiertas un poco, como, bueno, entonces, ¿yo cómo evaluaría o cómo hago aquí es métodos de evaluación y métodos de diagnóstico? ¿Cómo haría el método de evaluación de una dislexia? ¿Y cómo haría el diagnóstico de la dislexia? ¿Y qué tendría que tener en cuenta al momento de pensar en una intervención? Si bien algunos se van a ir a un posgrado a profundizar en estos temas, otros de pronto no, pero por lo menos irnos con una línea de base, un común acuerdo respecto a las exposiciones que hemos tenido para hacer como un cierre, una síntesis. Entonces, pues vamos a dejar hasta acá y nos vemos entonces en la próxima clase. ¿Vale? Bueno, profe, gracias. Bueno, Vale, profe, gracias. que estén bien. Gracias, profe. Chao.